Consejo del Poder Judicial, que se hizo famoso, requete famoso, lamentablemente a través de las denuncias de uno de sus miembros del Consejo por corrupto y por vender sentencias, como era Arias Valera, y también la jueza Awilda, que recibía las órdenes de este que pertenecía a la Comisión del Poder Judicial. Sucede, ¿verdad? Y viene al caso que cada vez que esta comisión se reúne debe haber un acta y esta acta debe ser publicada. Extrañamente, después del escándalo, pues aun cuando ha habido reuniones, las actas no han sido transparentadas. Una persona que necesitaba hacer un trabajo pidió a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública esas actas. Y señores, miren las cosas que se encuentran ahí. Disfruten, lamentablemente. Según el artículo 2 de la Ley 2811 orgánica del Consejo del Poder Judicial, este es el órgano constitucional de administración y disciplina del Poder Judicial de la República Dominicana. Nosotros tenemos en nuestro poder 5 actas de noviembre del 2015 correspondientes a las decisiones que despacha este Consejo. Y al analizarlas nos hemos encontrado con informaciones que vale la pena reseñar y que nos dan una idea de cómo los recursos del Estado dominicano se distribuyen con una desigualdad a veces hasta absurda, si lo pensamos desde el punto de vista de las prioridades que debe tener un país en cuanto a sus políticas de desarrollo, en este caso, del sector judicial. Por ejemplo, en el acta del 25 de noviembre se refiere que hubo una solicitud de parte del juez Manuel Ramón Herrera Carbucia, juez presidente de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, donde pide la corrección de la autorización para el pago de matrícula a favor del magistrado Juan Hirohito Reyes Cruz, juez de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, quien participaría en un posgrado intensivo, prevención y represión del fraude fiscal y medidas para la regularización de capitales ocultos. Estudios que realizaría en Toledo, España. La corrección era un asunto de fecha, pues se habían equivocado en los días que el magistrado permanecería en España. El costo de dicha matrícula es de 1.200 euros, estaríamos hablando de 63.600 pesos. Dicho costo se pagará, según el documento, con el presupuesto del año 2016, que corresponde a la unidad académica. Otro juez que se le aprobó el pago de matrícula para estudios en Toledo, España, fue el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, quien hará un posgrado intensivo en negociación y meditación, estrategias y prácticas para la gestión y resolución de conflictos. El costo de estos estudios superiores también es de 1.200 euros, unos 63.600 pesos. Hay otros 5 magistrados que solicitan pagos de matrícula para maestría: Almazonia Domínguez, Fidelina Batista, Rudy Arias y Manuel Francisco Espinal, todos jueces del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte. La maestría es en Derecho Inmobiliario en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, una maestría en el área que ya se desempeñan ellos como jueces, lo que es verdaderamente preocupante. El costo de esta maestría por participante es de 415.000 pesos. La solicitud fue aprobada y estaríamos hablando de un monto global de 2.075.000 pesos. Por los estudios de maestría de estos 7 magistrados, el Poder Judicial estaría destinando solo en la matrícula 2.202.200 pesos. Esto sin contar que no hablan de los viáticos ni del pasaje aéreo. Invertir en la educación no es dañino, pero existe la Escuela de la Magistratura, donde el Poder Judicial pudiera organizar proyectos educativos más abarcadores, en los que se beneficien más jueces con menor costo. Sin embargo, están optando por irse a la educación privada y beneficiar a unos cuantos jueces. Pero supongamos que están los recursos, tal vez esto pasaría desapercibido. Sin embargo, en estas mismas actas nos encontramos con que, según el oficio CDC 089615,
2015. De octubre del 2015, la licenciada Miriam Fernández Girard, directora de Niñez, Familia y Adolescencia y Género del Poder Judicial, solicita que le sean adelantados para el 2015 los trabajos de remodelación de un espacio para uso de los imputados en el centro de entrevistas contemplado para el 2016, debido a que en la actualidad, establece el documento, utilizan un pasillo que comunica a otras oficinas por donde tienen que transitar empleados. Esto representa un peligro, dice textualmente el documento, para la integridad física de los mismos, es decir, los imputados. La respuesta del Consejo a esta solicitud es que no tienen los recursos disponibles y que no están contemplados en el presupuesto del 2015, por lo que dicho pedimento debía ser contemplado para el próximo año. Es increíble que ni siquiera dan la seguridad de hacerse el año siguiente, sino que el término usado fue debe ser contemplado. Mientras que en los gastos que benefician particularmente a jueces se fue muy diligente y se aprobaron de inmediato. Un manejo absurdo del gasto que no puede entenderse por una institución que para el 2015 tuvo un presupuesto aprobado de 4.906.643.649 pesos. Pero llama aún más la atención otros gastos que se evidencian en estas actas. Por ejemplo, la juez presidenta de la Cámara Penal de la Corte Penal del Departamento Judicial de Santiago, magistrada Francisca Gabriela García de Fadul, solicita una licencia con disfrute de sueldo en atención a que se encuentra sometida en un proceso de petición para optar por la residencia permanente en los Estados Unidos, desde el 1 de enero hasta el 1 de abril del 2016. Esta petición fue aprobada inmediatamente y llama la atención que ponen una nota al pie que dice: el Consejo del Poder Judicial aprueba la no publicación de este asunto para salvaguardar el derecho a la intimidad. Pero basados en este derecho a la intimidad, pudieran ocultar cosas como estas. Una jueza que, si está pretendiendo vivir en los Estados Unidos, debería renunciar a su cargo y, en caso de que considere solo obtener la residencia y seguir trabajando en el país, pues resulta irónico que alguien del sector justicia quiera precisamente burlar las leyes migratorias de Estados Unidos. También, mientras no se tiene para remodelar un área para las entrevistas a los imputados del Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes, ya mencionado antes, sí se destinaron fondos para agasajos navideños y bonos de tiendas y supermercados por un monto de 186.500 pesos a los periodistas que cubren la fuente judicial, según refiere el acta que consta en una comunicación de fecha 19 de noviembre del 2015, suscrita por la licenciada Nilva Pérez, encargada de la División de Comunicaciones del Poder Judicial. Otro caso es que fue aprobado cubrirle el boleto aéreo y los viáticos a la magistrada Xiomara Silva, quien es comisionada por ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial para participar en la plenaria que realizarán cada año. Esto es algo normal y natural en el intercambio de conocimiento entre países. Sin embargo, habla de falta de planificación, que para dicho viaje, que sería a Chile, por ser vuelos en horas de la madrugada, la magistrada prefirió viajar 2 días antes del evento y solicitó el reembolso de 28.549 pesos por concepto de diferencia de pago del boleto aéreo. Y una función que ejecuta el Consejo del Poder Judicial y que desconocíamos es la de otorgar diversas ayudas económicas tanto por asuntos de salud de jueces como cuotas económicas luego de cesar algunas pensiones. Por otro lado, en las actas se menciona un caso de posible corrupción y sin embargo no hay cuentas de que dicho caso pasara a la justicia o que se hiciera público. Solo la comisión disciplinaria recomendó su destitución. Estamos hablando de que el Consejo denuncia en actas que según el oficio 750-2015 de fecha 23 de noviembre del 2015, la directora de Gestión Humana y Carrera Judicial Mariloli Díaz remite el acta de la comisión disciplinaria que establece que fue investigado el señor Jonathan Rafael Morel Mejía, administrador de sistemas del Poder Judicial, por tener bienes a su nombre por valor superior al que su posición y salario le permitirían obtener. Uno de ellos los adquirió después de su designación en el Poder Judicial. Refieren que no existe ningún tipo de financiamiento por parte del funcionario en una entidad bancaria.
Otro hecho interesante es que si vemos las actas número 46 y 47 de noviembre del 2015, vemos la renuncia del juez Francisco Arias Valera, hoy día preso por vender sentencias, y como el juez elegido para ser su suplente, Fernando Fernández, a quien le correspondía ser el candidato para asumir la función del renunciante Arias Valera, informa que por estar postulándose como candidato a miembro del Consejo, no puede asumir sus funciones. Es increíble que el Consejo aceptara dicha petición de inmediato. Luego, en el acta 50, el magistrado Nacín Eduardo Ballesteves, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, que también es candidato a miembro del Consejo del Poder Judicial, realiza la observación de que la solicitud del magistrado Fernando Fernández es carente de base legal, sin fundamentar su crítica debidamente. Solo alega que el consejero suplente tiene dos alternativas: integrarse al Consejo y asumir sus funciones con los beneficios y prohibiciones que ello implica, y segundo, renunciar a su condición de miembro del referido consejo, por lo cual se harían elecciones anticipadas. Es decir, que para Fernando Fernández seguir con las aspiraciones de ser miembro del consejo, debía renunciar a su puesto como suplente, ya que un miembro tiene prohibido reelegirse. Con este caso vemos el juego de poder que se da en el Consejo del Poder Judicial, donde un suplente renuncia sobre la base de querer ser candidato. En principio, el Consejo violó sus propias leyes para permitírselo. No hay dudas de la complacencia con este juez. Debe ser que está garantizado su puesto en este ajedrez de influencias judiciales. En el acta 32-2012 se afirma que el Consejo del Poder Judicial probó adecuar a un monto de 390 millones el presupuesto complementario del Poder Judicial, correspondiente al año 2012, de acuerdo a la aprobación del referido presupuesto que realizara el Congreso Nacional, así como un incremento salarial a los empleados del Poder Judicial hasta un 20% al salario del presupuesto, de acuerdo a la particularidad de cada caso. En la nómina de noviembre del 2015 consta que el sueldo de un juez es de 182.200 pesos, por lo que el Consejo del Poder Judicial representa un gasto adicional de 142.800 pesos por cada miembro. En total, el Consejo del Poder Judicial le cuesta al Estado 865.929 pesos mensuales. Las actas del Consejo del Poder Judicial referidas en este reportaje fueron firmadas por sus miembros: el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es Mariano Germán Mejía; Dulce Rodríguez de Goris, juez de la Suprema Corte de Justicia; Elías Santini Pereira, juez de paz; y Edgar Torres Reynoso, secretario general. Además de literalmente ser un recuento de las decisiones administrativas que ha dado este Consejo, nos hablan de un manejo de recursos privilegiados para algunos jueces y desproporcional en lo que respecta a las prioridades de la justicia.